Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Le doy gracias a Dios primeramente y al pastor, su amada esposa, que me han concedido este privilegio de compartir con la iglesia del Señor, que es el pueblo más lindo, más hermoso que Dios ha podido establecer sobre la tierra. Amén. Somos el pueblo de Dios, el pueblo que Dios ha amado, el pueblo escogido, ¿verdad? Somos usted y yo y todos los que practicamos su palabra, todos los que amamos su palabra y amamos su venida. Amén. Gloria al Señor. Primero que todo, antes de comenzar el tema que quiero compartir en esta noche, quiero leerles un pasaje aquí hermoso de la palabra en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 5. Gloria al Señor. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Amén. Entonces, en esta noche quiero compartir la palabra de Dios. Amén. Quiero compartir las verdades de la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Esa palabra inmutable, esa palabra que no cambia, esa palabra que es pura y sin mancha. Amén. Dice la palabra de Dios que su palabra es pura y acrisolada. Amén. Amén. Y que su palabra está grabada en el reino de los cielos. Amén. Entonces esa palabra es inmutable. No cambia, es la misma de ayer, de hoy y por los siglos. Amén, Amén. Así los tiempos cambien, así la gente cambie, las generaciones cambien, la palabra de Dios sigue siendo la misma. Amén. No podemos acomodarnos a las cosas de que el hombre diga, no podemos acomodarnos a los tiempos nuevos, porque la palabra de Dios nos enseña, amén, que debemos siempre estar en la palabra antigua. Gloria al Señor. Amén. Entonces quiero en esta noche compartir un tema, lo coloqué como título: fortaleciendo la comunicación en la familia. Amén. Gloria a Dios. Fortaleciendo la comunicación en la familia. El lema de este año, de esta hermosa obra, es la familia. Amén. La familia, yo creo que es el centro de la sociedad, son las familias. Y qué bonito, las familias bien unidas, las familias constituidas. Amén. Eso es maravilloso. Entonces vamos a estudiar un poquito sobre fortalecer la comunicación en la familia. Gloria a Amén. Dios. Toda persona debe de comunicarse. Todos nos comunicamos, ¿verdad? Así sean los mudos, necesitan comunicarse. Cuanto más nosotros que tenemos voz, que tenemos, ¿verdad?, nuestra inteligencia para poder comunicarnos, ¿verdad? Pero hay que saber cómo nos vamos a comunicar. Amén. Entonces hay que fortalecer esa comunicación en la familia. La primera iglesia que debemos formar es nuestro hogar. Amén. Amén, aleluya. Es la primera. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tenemos en nuestra casa una iglesia. Amén. Así sea la parejita nada más, ahí tiene, el esposo tiene su iglesia, que es su esposa.
Si tiene un hijo, tiene dos, tiene cinco, los que tenga, ahí está, hermano, esa familia que hay que fortalecerla a través de la comunicación. Amén. Porque hay familias, hay hogares que no se comunican, ¿no es verdad? Amén. Que hay familias, hay esposos, hay esposas que se levantan, salen a su trabajo, van a su trabajo, regresan y no tienen nunca comunicación con su familia, con sus hijos, a veces ni el esposo con la esposa, ni la esposa con el esposo, ¿verdad? No hay ninguna comunicación, pero Dios quiere que nuestra familia esté comunicada. Amén. Gloria al Señor. Entonces, quiero que leamos la palabra en San Lucas 6:45. Leamos esta hermosa palabra que dice, San Lucas 6:45, dice así la palabra: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Vamos a orar. Soberano Señor y Padre, te damos gracias en esta preciosa hora, Señor Dios mío. Vamos a tomar tu palabra, papito Dios, amado Rey, para instruirnos en ella, Señor. Tú nos has dejado este manual, Dios mío. Tú nos has dejado la palabra, Señor amado, para que a través de ella, Señor Dios mío, podamos, papito Dios, instruirnos, guiarnos a través de la palabra. Gracias, mi amado Señor. En esta hora te pido, Dios, que bendiga nuestra mente y nuestro corazón. Que nos dé, Dios mío, la palabra conforme tú anhelas en esta preciosa noche, Dios mío, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse los que se colocaron de pie. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Entonces, aquí encontramos, dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. ¿Cómo nos comunicamos nosotros? Con la boca, ¿verdad? ¿Qué utilizamos? Nuestra boca. Si usted se levanta y no habla con nadie, pues no se está comunicando con nadie. Vas a su trabajo y no habla, no se comunica con nadie, ¿verdad? Pero usted, para poder comunicarse, tiene que usar su boca. Amén. Hay que usar nuestra boca para poder comunicarnos. Alabado sea Dios. Pero quiero también que veamos San Mateo 12:37. Alabado sea Dios. San Mateo 12:37. Gloria al Señor. Dice así la palabra. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. O sea, lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros aprendamos a usar la boca. Que nosotros aprendamos, que nosotros tengamos, hermano, esa facilidad de usar nuestra boca, pero que la sepamos utilizar. Amén. Que de nuestra boca no salgan quizás palabras corrompidas, palabras que desagradan, palabras que ofenden, ¿verdad? Porque como leímos, de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón es un corazón sano, si tu corazón es un corazón noble, si tu corazón es un corazón tierno, pues eso mismo va a hablar, ¿verdad? Pero si nuestro corazón es un corazón amargado, nuestro corazón es un corazón corrompido, nuestro corazón es un corazón malo, eso mismo va a salir de nuestra boca. Amén. De eso mismo vamos a hablar. Entonces, el propósito de esta enseñanza es, como cristianos, seamos excelentes comunicadores. Amén. Ese es el propósito de la enseñanza y de la palabra, que seamos como cristianos excelentes comunicadores. Amén. ¿Cómo te comunicas en tu casa? ¿Cómo te comunicas en el trabajo? ¿Cómo te comunicas con los amigos? ¿Verdad? O en la iglesia somos una cosa y en la casa somos otra.
En la iglesia alabamos a Dios, en la iglesia adoramos a Dios y en la casa, ¿cómo nos comportamos? Amén. Dios quiere que seamos, hermanos, los mismos. Así como aquí en la iglesia hablamos palabras bonitas, palabras sanas, también Dios quiere que en nuestra casa hagamos de la misma manera. Amén. Que comuniquemos, ¿verdad?, lo que sentimos en nuestro corazón. Primeramente, la comunicación debemos hacerla con Dios. Amén. ¿Cuántos se comunican con Dios? Yo creo que como iglesia todos debemos de saber que nos tenemos que comunicar con Dios. ¿Y de qué manera lo hacemos? A través de la oración. Amén. El cristiano que se levanta y sale a su trabajo, o sale a su universidad, sale a su colegio, o sale a algún lugar y no se comunica primeramente con Dios, pues está gravemente. Amén. Está grave ese cristiano. ¿Por qué? Porque va sin haberse primero comunicado con el que todo lo puede. Amén. Con el que nos da sabiduría, con el que nos da la gracia, con el que nos da todo. Alabado sea Dios. Entonces, vamos a ver aquí la palabra en Isaías 26, 9. Gloria a Dios. Isaías capítulo 26, versículo 9. Dice, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Amén. Entonces, ¿a qué horas tenemos que hablar con Dios? ¿A qué horas tenemos que comunicarnos con Dios? En la madrugada. Amén. Entre tanto que dure el alma en mí. Dice que de noche Él anheló. O sea, cuando tú te acuestas, no te acuestes y no pienses en el Señor, sino usted diga, en la madrugada me levantaré para hablar con el de arriba. Amén. Me levantaré para hablar con Dios. Entre tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscar. Amén. ¿Y a cuántos se les ha ido el espíritu? Todos, ¿verdad? Estamos con el espíritu ahí todavía. El día que el espíritu se nos vaya, entonces ya nos colocan en un cajón, ¿verdad? Ya nos llevan para el cementerio. Pero mientras tengamos, mientras caminemos, mientras hablemos, mientras nos movamos, hermano, debemos de madrugar a hablar, a comunicarnos con nuestro Dios, con nuestro Creador, con el que ha hecho todo por nosotros, con el que nos ha dado la vida, con el que nos sostiene, con el que está con nosotros en todo momento, en toda circunstancia, en toda necesidad. Amén. Ahí está el que todo lo puede. Alabado sea Dios. Entonces, nuestra primera comunicación debe de ser con Dios. Luego, con nuestra familia. Amén. No te vayas, hermano, no salgas de la casa. Primeramente te comunicas con Dios y luego te vas a comunicar con tu familia. El esposo, si se va a su trabajo, debe de comunicarse con su esposa, despedirse de ella. Amén. No irse y sin saber, no se despidió de su esposa, no se despidió de sus hijos. Amén. Porque debe de haber esa comunicación. Alabado sea Dios. Fortalecer esa comunicación. Aleluya. Entonces, se comunica con Dios, con la familia, después con los que lo rodean. Amén. Porque a veces salimos y no saludamos al vecino. ¿Cierto? Hay cristianos que no son amigos de nadie en el barrio. Hay cristianos que no le hablan a nadie ni saludan a nadie. ¿Verdad? Y de esa manera, ¿cómo nos vamos a ganar a alguien para el Señor? Si no nos comunicamos con ninguno. Parece que fuéramos como enemigos del vecino. ¿Cierto? Parece que los cristianos somos los que a veces tenemos menos amigos. No buscamos como esa facilidad de hablarle al amigo, de hablarle al vecino. No, pero es que como no es cristiano no le hablo. No, tú tienes que hablarle. Alabado sea Dios. Tienes que comunicarse con el amigo, con los conocidos y con los no conocidos. Amén. Con los conocidos y con los no conocidos. Debemos de comunicarnos con ellos. ¿Qué es comunicación? Intercambiar ideas, sentimientos,
información o cosas semejantes. Amén. Porque usted dice, pero yo qué le digo a ese vecino, yo qué hablo con ese amigo, qué hablo con ese señor. Yo creo que hay gente que vive en un barrio y nadie sabe usted cómo se llama. Hay creyentes que viven, ¿verdad?, en el barrio o en el conjunto y nadie, hermano, nadie es amigo, ni sabe cómo llama el vecino, ni sabe cómo llama la vecina, porque no hay comunicación. Tenemos que aprender a comunicarnos. Cuando usted se comunica, hermano, usted hace amigos. Hay gente que, ¿verdad?, muy dura para ser amigos, ¿verdad? Nadie, hay gente que no se le da por decir voy a visitar a la vecina, voy a visitar al vecino, voy a llevarle un pan, voy a llevarle algo, voy a llevarle la palabra. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, y en este caso, ¿qué vamos a comunicar? En este caso no vamos a comunicar chismes. Santo Dios. Gloria a Dios. ¿Verdad? Porque también hay muchas personas que son muy comunicadoras. Hay mujeres que somos muy comunicadoras y a veces no permanecemos en la casa nuestra, sino en la casa del vecino. Pero no para comunicar la palabra, sino de pronto a veces para comunicar otras cosas que no debemos comunicar, ¿verdad? Pero el propósito de Dios y de restablecer la comunicación es para que usted y yo podamos ir a comunicar ¿qué? La palabra de Dios. Amén. El mensaje de Dios a las familias, a las personas, ¿verdad? Tenemos el año de la familia. Entonces debemos de interesarnos, hermanos, de la familia vecina. Debemos de interesarnos de las familias. Hay que ir a comunicar el mensaje del Señor. Pero para eso necesitamos sabiduría. Amén. Necesitamos sabiduría para poder comunicar el mensaje del Señor a nuestra familia. ¿Qué dijo el Señor a los discípulos? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿A qué se está refiriendo el Señor ahí en ese pasaje? Se está refiriendo que nosotros debemos de comunicar la palabra de Dios primeramente a nuestra familia. Amén. ¿Ya usted le ha hablado a su familiar de la palabra o tiene miedo? Santo Dios. ¿Verdad? Tiene miedo de ir a hablarle a su tío, tiene miedo de ir a hablarle a su familiar, porque esa persona es muy católica, porque esa persona es muy santera, porque esa persona es satánica, porque esa persona... No, hermano, no le dé miedo. Pídale sabiduría al Señor, pidámosle sabiduría al Señor para que Él nos guíe, para que Él nos dé las palabras de sabiduría, amén, para que esa familia entienda, oiga la palabra de Dios. Entonces hay que ir a llevar esa palabra. Vamos a ver Proverbios 24:3. Oh, gloria a Dios. La alabanza y la gloria es para el Señor, amén. Bendito sea el nombre de Dios. Proverbios 24:3. A mí me gusta siempre hablar la palabra, pues confirmándola con la palabra. Gloria a Dios. 24:3 dice así: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Amén. Y si tú lees Proverbios 14:1, dice la palabra del Señor: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces, hay que tener sabiduría, hay que pedirle a Dios sabiduría, porque a veces usted va donde la familia o donde el vecino y ya el vecino está hastiado de usted. Amén. Hay vecinos que se hastían de uno cuando uno frecuenta mucho la casa del vecino, ¿verdad? El Señor dice: detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Pero ahora usted no vaya a tomar esa palabra y que no, yo así no voy a donde mi vecino. Y si tú vas a llevar la palabra de bendición, tú vas a llevar la palabra de consejo, de ayuda, hermano, ese vecino usted no va a querer que usted se vaya de su casa. Amén. Pero si vamos de pronto a llevarle más bien chismes, a contarle problemas, a contarle de la otra vecina, a contarle del esposo, aquello, pues esa vecina que no le gusta tanto el chisme,
Entonces va a decir, ay, pues esta señora así, Dios mío, me tiene ya cansada. Este vecino ya me tiene cansado. Siempre vienes a traerme chisme, siempre vienes a traerme, pero si usted va a llevarle la palabra de Dios, esa persona se va a poner feliz. Amén. Porque tú eres de bendición. Debemos de ser de bendición. Cuando abrimos nuestra boca para comunicar, debemos de ser bendición al que nos oye. Amén. Alabado sea Dios. Entendimiento para una buena relación. Vamos a ver Génesis 11:1. Gloria a Dios. Génesis 11:1. Maravilloso el Señor. Vive Cristo. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Cuando en un hogar, cuando en una familia, cuando en una iglesia se habla, hermano, un solo idioma, una sola palabra, ¿verdad? Esa iglesia va para arriba. Esa familia va para arriba, porque se habla un solo idioma. Amén. Pero cuando en la casa, en la familia, el uno habla una cosa y el otro le lleva, no se entienden, hay controversia, hay pelea, hay discusión, por todo hay discusión, hermano, ese hogar, esa familia tiende a estancarse. No hay superación. Pero cuando todos hablamos un mismo lenguaje, que eso fue lo que pasó aquí con esta familia. Ellos tenían todos una misma lengua y unas mismas palabras. Por eso pudieron construir la Torre de Babel. Hasta que Dios se les dijo, no, esta gente ya vienen a invadirme aquí el cielo. Vienen, ya están construyendo esa torre y nadie los hará desistir. Vamos a confundirlos, ¿verdad? Y muchas familias están confundidas. Muchas familias no se han puesto de acuerdo, hermano, para obedecer a Dios. Entonces, cuando la familia está dividida y el uno piensa de una manera y el otro piensa de otra, hermano, un reino dividido no prosperará. Amén. Una iglesia dividida no prosperará. Amén. Entonces, si todos hablamos un mismo lenguaje, todos, hermanos, nos entendemos y somos hermanos que el pastor nos cita aquí, bueno, vamos allá, que el pastor dice esto, vamos, sí, pero cuando hay alguien o algunos que se oponen o no quieren, hermano, no se va a prosperar. Amén. Debemos de hablar un mismo lenguaje. Debemos de comunicarnos de una misma manera para que las cosas surjan. Alabado sea Dios. Pero cuando se cambia de idioma no hay acuerdo y todo es controversia y confusión. Amén. Cuando en las familias no hay entendimiento, no hay comprensión, hermano, las familias viven confundidas. Amén. Viven confundidas, viven estancadas. Tener sabiduría para dirigirnos a las personas. Amén. Debemos de tener sabiduría. ¿Cómo vamos a hablar? ¿Cómo vamos a pronunciar las palabras? ¿Qué vamos a hablar? Vamos a leer el Salmo 39:1. Gloria a Dios. Salmos 39:1. Bendito sea el nombre del Señor. Salmos 39:1 dice: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Amén. Porque por nuestras palabras, hermano, que nosotros pronunciemos, por nuestras palabras que nosotros hablemos, hermano, ganamos familias, ganamos gente. O amén, también la ahuyentamos. Amén. Entonces el salmista aquí dice que él atendió a sus caminos. Dice, para no pecar con mi lengua. Porque a veces hablamos palabras que son palabras sin sabiduría, palabras sin gracia, palabras que en vez de edificar, destruyen. Amén. Entonces dice, guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Amén.
¿Cuántas veces, hermano, como cristianos hablamos delante del inconverso palabras insensatas? Palabras que no convienen. Amén. Y eso no edifica. Entonces, cuando usted piense hablar palabras insensatas, haga como dijo el salmista: colóquele freno a esa lengua, colóquele freno a esa boca, y no hable por hablar. No hable palabras al aire, no hable palabras que no convienen. Hable una o dos palabras, pero háblelas con sabiduría. Amén. Háblalos con gracia. Alabado sea Dios, ya su nombre. Maravilloso es Dios. Si no tenemos una palabra que edifique, ¿para qué abrimos nuestra boca? Amén. Si nuestras palabras no edifican, si nuestras palabras en vez de construir destruyen, mejor no hablemos, ¿verdad? Porque es que a veces somos dados a hablar y hablar como la lora, pero no razonamos. Amén. No razonamos, hay que pensar para hablar. Amén. No hablar para pensar. Porque a veces sucede así. A veces en vez de nosotros pensar para hablar con sabiduría, hablamos después para arrepentirnos de lo que hemos hablado. Ay, pero yo qué fue lo que dije. Pero yo qué fue lo que fui a hablar allá donde esa vecina. Ahora vea, me van a meter en chismes. Ahora, y se ve una en unas, pero mejor dicho. Entonces, cuando hablamos lo que conviene, eso edifica. Alabado sea Dios. Nos convertimos en personas perfectas cuando no dañamos con nuestras palabras. Amén. Nos convertimos en personas perfectas cuando no dañamos con nuestras palabras. ¿Usted cree que nosotros a veces dañamos con nuestras palabras? Muchas veces. Amén. Muchas veces, hermano, ofendemos. Muchas veces, hermano, nosotros hablamos palabras insensatas, palabras que no convienen, y esas palabras dañan a las personas. Y usted sabe, hermano, que después de que uno lanza la palabra, no la puede volver a recoger. Amén. Ya después de que la palabra se fue, hermano, así usted se arrepienta y así usted pida perdón, pero ya usted lo dijo. Amén. Ya con que nos arrepintamos y esto, pues ya dijimos la palabra. ¿Cómo es nuestro vocabulario? Amén. ¿Cómo hablamos? Alabado sea Dios. Santiago 3:2. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Santiago. ¿Dónde queda Santiago? En la Biblia. Queda en la Biblia. Santiago capítulo 3, versículo 2. Gloria al Señor. Dice así la palabra, capítulo 3, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ese es varón perfecto. ¿Cuántos quieren ser perfectos? Amén. Amén. Todos queremos ser perfectos, ¿verdad? Capaz también de frenar todo el cuerpo. Amén. Hermano, es tan hermoso oír a una persona hablando sabiamente. Una persona que habla sabiamente es una persona muy apreciada. Pero cuando una persona se desmide en sus palabras y dice la palabra de Dios que en las muchas palabras no falta pecado. Entonces dice el Señor, dice, por tanto sean pocas tus palabras. Entonces hay que pensar en eso. ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo estamos expresándonos? ¿Cómo estamos comunicándonos, verdad? Con la persona que está con nosotros, en el hogar, en la familia. Amén. ¿Cómo estamos comunicándonos? San Mateo 26, 73 y 74. Encontramos allí. Gloria a Dios, San Mateo 26. Maravilloso es Dios. Maravilloso es el Señor. 26. Bueno, ya aquí voy encontrando. 26, 74. Amén. Dice así la palabra. 73. Dice, un poco después, acercándose los que
por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Amén. Pedro había andado con el Señor y había aprendido la forma de hablar, porque aunque Pedro era un pescador, ustedes saben que el pescador o los pescadores, la gente del vulgo tiene un vocabulario soez, un vocabulario bastante pesado, ¿verdad? Pero aquí Pedro ya había cambiado su vocabulario, Pedro ya había cambiado su manera de hablar. Y aquí cuando la criada le dice: ese también es de los de Jesús, ese también, porque en su manera de hablar lo descubrimos que es. Entonces, hermano, qué bonito que la gente diga: ay, aquel hermano, aquella persona es cristiana, porque siempre le oímos hablar muy bien, nunca se le sale una mala palabra, nunca. Pero entonces aquí vemos que Pedro, ¿qué hizo? Se descarrió. Pedro se descarrió con tal de que no lo contaran como un seguidor de Jesucristo. Entonces comenzó a maldecir. Amén. Ojalá Dios quiera que todos nosotros no seamos como Pedro, que cuando estamos allá con el inconverso, entonces hablamos como el inconverso. Amén. Nos dirigimos como el inconverso, nos reímos como el inconverso. No, que de pronto para que no digan: ay, sí, es que ese es evangélico y yo lo he visto allá en la iglesia, yo sí lo veo allá los domingos que va a la iglesia. Ese es cristiano, pero dicen: ay, no, y comienza a maldecir y comienza a hablar cosas y sandeces para que se den cuenta que no es cristiano, ¿verdad? Pero nosotros no, porque nosotros somos verdaderos seguidores de Jesucristo. ¿Amén? No lo negamos y no hablamos de otra manera. Entonces nuestro vocabulario ha cambiado, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comunicarnos ha cambiado, porque Jesucristo ha hecho una obra grande en nosotros. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestra forma de hablar, nuestra forma aún de caminar, nuestra forma de vestirnos, todo eso nos tiene que identificar como cristianos verdaderos. Amén. ¿Por qué ahora la gente, todo el mundo es cristiano? Pero usted ve a una persona andando indecorosamente, ¿cómo la van a identificar como cristiana? Precisamente andan de esa manera para no ser identificados. Amén. Para no ser identificados. Andan de cualquier manera, viven de cualquier manera, visten de cualquier manera, hablan de cualquier manera, pero dentro de sí, según ellos, son cristianos. Entonces, que nuestro hablar, nuestro vestir, nuestro comportamiento en todo lugar nos identifique como verdaderos cristianos. Amén. Como verdaderos hijos de Dios. Porque usted y yo somos representantes del reino de los cielos. Usted y yo somos embajadores. Amén. ¿Cómo se comporta un embajador en otro país? Ese embajador está representando. Hay embajadores en todos los países, por decir algo, embajadores de Colombia en todos los países, y de la manera como ese embajador se comporta allá, que está representando a nuestro país, de esa manera ellos van a decir: ese es Colombia, ¿verdad? Y tú eres embajador y yo somos embajadores del reino de los cielos. Y tenemos que identificarnos, hermano, porque estamos representando ¿a quién? No estamos representando a Colombia, no estamos representando a Estados Unidos, no estamos representando cualquier país, estamos representando, hermano, el reino de los cielos. Amén. Por eso tenemos que saber hablar, tenemos que saber comunicarnos, tenemos que tener un vocabulario agradable, para que el mundo crea, para que el mundo sepa que los hijos de Dios somos diferentes. Amén. Que los hijos de Dios somos cambiados, que Dios ha hecho un gran milagro en nosotros. Amén. Yo he visto personas, hermanos, que en el mundo han sido maldicientes, no hablan más maldiciones que palabras honestas.
Y se han convertido al Señor, hermano, y han cambiado su vocabulario. Amén. Porque la verdad es que el cristiano se debe de identificar por su forma de hablar. Amén. Alabado sea Dios. Vamos a ver aquí, es importante la fe en la comunicación. Amén. La importancia de las acciones y las actitudes en la comunicación. Amén. Acciones. La fe sin obras es muerta. Amén. Entonces tenemos que colocarle acciones a esa comunicación. Alabado sea Dios. Y hay que ponerle obras. Vamos a ver Santiago 2:14. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Gloria al que vive para siempre. Aleluya. Santiago 2:14. Dice así la palabra: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces, ¿qué debemos de añadirle a nuestra comunicación? Debemos añadirle fe. Y a esa fe debemos de demostrarla con actitudes, debemos demostrarla con acciones. Amén. Para que nuestra fe en nuestra comunicación no sea una fe muerta, sea una fe viva, una fe, hermano, que demuestra que en nosotros hay fe, pero también hay obras. Alabado sea Dios. Entonces, la fe sin obras es muerta. La fe, dice, la obediencia es acción. Actitud es el estado de ánimo, el desánimo de los espías. Vamos a ver el desánimo de los espías en Números 13:31. O sea, la actitud, la forma como aquellas personas llegaron a llevar el informe de Jericó. Entonces aquí vamos a ver en Números 13:31. Ya les voy terminando. Números 13:31. Dice aquí la palabra: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. O sea, ese pueblo vino con una actitud negativa. Amén. Y expresó, y al ellos expresar esta actitud negativa, al comunicar esta actitud negativa, el pueblo, ¿qué hizo? Se desanimó. Amén. ¿Cuántas veces nosotros también venimos a la casa de Dios con actitudes negativas? Y de pronto las comunicamos, las hablamos, ¿verdad? Y le decimos al pastor: no, pastor, esto ya no fue más. No, pastor, esto ya no se puede. No, pastor, esto ya lleva tantos años aquí y no vemos nada. Esas son palabras negativas. Iglesia, debemos de ser positivos. Aunque los espías, estos dos espías que trajeron buenas noticias, ellos trajeron acciones positivas, pero fueron más los que trajeron acciones negativas que los que trajeron acciones positivas. Alabado sea Dios. Dios quiere que seamos positivos en la comunicación. Amén. Que seamos positivos, que tengamos un espíritu, un ánimo, hermano, una actitud positiva para poder, hermano, también llevar adelante, para llevar a cabo la obra del Señor. Amén. La actitud con la que llevaron el mensaje, una actitud de desánimo, o de qué manera estamos comunicando nosotros el mensaje. Amén. ¿Cómo está usted comunicando el mensaje? ¿De una manera negativa, de una manera positiva, o cómo lo estamos comunicando? Amén. De nosotros depende la buena o mala comunicación para ver resultados positivos o negativos. Amén. Dios quiere de usted que sea una persona positiva, que lo que comunique, hermano, lo comunique con fe, lo comunique creyendo. Amén. Porque las cosas, dice la palabra, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no podemos ver.
Amén. Si usted comunica el mensaje del Señor de una manera positiva, esta iglesia cada día será más fortalecida. Esta iglesia será cada día más bendecida. Amén. ¿Ustedes quieren ver alegres a sus pastores? Comuniquemos el mensaje de Dios positivamente. Amén. Vamos a estar en pie y le vamos a dar gracias a Dios. Y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos dé sabiduría. ¿Cómo vamos a comunicar el mensaje del Señor para que Dios bendiga a nuestra familia?